tenemos datos del día de ayer de industria manufacturera y construcción, pero además salió el REM. ¿Por qué traje estas cosas como un combo? El REM es el relevamiento de expectativas del Banco Central. Gracias, Eva. El relevamiento de expectativas de mercado que nos presenta qué es lo que espera el mercado en ciertas variables. Inflación, tasa de interés, tipo de cambio y algunas variables más. Cuando hablamos del mercado, el REM lo que hace es una especie de entrevista a distintas consultoras. Y ahí, ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Y ahí van, a mí esto. No, y no solo cuánto te dio, cuánto esperás que te dé. Claro. Porque es a futuro. Entonces, ¿por qué traje este combo de datos? Porque la incertidumbre, podemos decir, que en este momento existe en la Argentina en el aspecto económico, los puntos que levanta la oposición o los distintos analistas que critican al gobierno es la actividad y la inflación. Okay. ¿Por qué? Por un motivo, la actividad que está dando resultados heterogéneos, entonces hay sectores que están rezagados, y en base a eso algunos se preocupan qué puede pasar con esos sectores, y la inflación, porque si bien este gobierno tuvo un delivery espectacular en los primeros meses de gestión para bajarla rápidamente, hace ya varios meses que venimos viendo que está subiendo ligeramente mes a mes. Entonces, estas dos grandes incógnitas, el presidente Javier Milei ya dijo, y esto lo dijo en la reunión que tuvimos hace una semana aproximadamente, pero también lo está diciendo públicamente. Me gusta que digas que tuvimos. Que tuvimos no que estuvieron. Estuve yo ahí, está diciendo Yashi Morales. Claro, Estuve ahí. la que estuvo Yashi, la reunión. Escúchame, hice la portada para mi famoso stream de los sábados. ¿Y qué me dijo Milei? Algo así creo que dice la portada. Bien baitera. Bien por ahí, bien baitera. Pero hablando de esto, volviendo a los datos. El presidente Javier Milei ya dijo, lo dijo a nosotros en privado, pero lo está diciendo públicamente, que espera que ya la inflación haya tocado un techo, pero también que la actividad empiece a mejorar en los sectores que no estaban todavía en la mejor situación. Porque digo que hay que aclararlo a esto porque hay sectores que están tirando muchísimo del carro y que están creciendo como nunca en la Argentina. Ahí te está preguntando, pasa que no son todos. Andu Juel, la actividad está muerta, ¿qué sube, querida? Ahí te cuento. Andu, quédate un segundito y ¿Se ya dice Andu? No sé si es Andu, pero está bien. Yo escuché Andu. 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 Soy adelante. A ti te llamaré Andu Junior. Para los ¿Qué sube? ¿Qué mejora? ¿Qué sube? Podemos empezar mostrando, Macu, por favor, la primera placa, que es ¿cuál fue el resultado, acá vemos, del índice de producción industrial manufacturero? Por empezar, voy a hacer foco primero en la columna del medio, que nos está hablando de la variación interanual, que es esto que decía Seba. El azul oscuro nos habla de que la industria manufacturera crece al 5% interanual. Ahora, vos me vas a decir, pero dentro de eso, ¿todo está creciendo o hay cosas que sí y que no? Si empezamos a bajar, en ese mismo azul oscuro, vemos los sectores en negativo y los sectores en positivo. Básicamente, ¿cuáles son esos sectores que interanual, o sea, que hace un año, que tomando hace 12 meses, están cayendo o creciendo? Ejemplo, el sector que más crece o los que más crecen tienen que ver con madera, papel, edición e impresión y refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico, que crecen al 12%, casi que hasta 13%. ¿Cuáles son los sectores todavía que quedan rezagados? Y más rezagados, por ejemplo, minerales no metálicos y metálicas básicas y productos de metal y maquinaria y equipo, que caen al 3%. Pero ya no hay, esto para decirlo, ya no estamos viendo de forma interanual caídas superiores al 3%. Y textiles es la que sí tiene todo el impacto más negativo del último año, pero fíjate, en el mes creció 0,4%. Okay. El verde clarito, el intermensual, es que comparado contra el mes anterior, crece 0,4%. ¿Qué me está diciendo esto a mí? Que si podemos poner, Macu, por favor, el segundo gráfico que te pasé, a mí me está diciendo que si la tendencia se mantiene en el tiempo, no solo para textiles, para todas, obviamente, pero ¿qué pasa? Textiles es la que más preocupa porque es la que más cae. Sí. Esto yo te podría decir, bueno, es un tema para todas, pero vamos a hablar de textiles en concreto. Si se mantiene la tendencia creciendo intermensual, vamos a ver, primero, una caída interanual cada vez más baja. O sea, esa caída del 12 interanual va a pasar a ser del 10, del 8, del 6, del 4. Eventualmente, ¿por qué no podría dar crecimiento? Esto es lo que hay quizá mucho debate, que tanto gente del gobierno como gente que no apoya a este gobierno dicen, bueno, Milei ha dicho, hay que competir, y mucho se ha puesto en contra quizá de algunos sectores, incluso hablando directamente de ciertos empresarios. Ahora, cuando, por ejemplo, habló de textiles y habló del diseño, si hay alguna empresa textil que es muy buena, ya sea que produce algo muy bien, a muy buena calidad, muy buen precio, o simplemente un diseño que nos encanta a nosotros, no tiene por qué irle mal.
Digamos, obviamente es importante seguir demandando, por ejemplo, una baja de impuestos, ¿no? Seguir demandando que las condiciones de competencia sean iguales para todos. No me salgas a Pero competir. eso no está pasando, denuncian en el sector textil. Acá, ¿te acordás? El Vasco de Mendiguren, representando un poco a muchas personas que él conoce, empresarios, decía... Nos abren la economía, pero no nos dejan competir de la misma manera. A mi criterio estamos rumbo a eso. Es cierto que no es hoy esa la foto, o sea, no es esa la situación hoy, pero sí que la foto de competencia de 2026 es mucho mejor que la de 2024. Ok, vos decís, la película viene mejorando. Viene mejorando, obviamente no estoy conforme. No estoy conforme con la foto hoy. Si separar acá el proceso, te digo, no les va a complicar competir. El tema es que yo entiendo que el proceso continúa. De todas maneras, estos datos, para entenderlo un poco como en la gran película, ¿no? No solamente una foto. Sigue la letra K, donde sigue la letra K. Sigue la letra K porque minería, lo veíamos. Energía, oil and gas. Sigue la letra K porque es eso que decía Seba de está cayendo el 12% textiles, mientras después tenemos crecimientos también del 12% dentro de la industria. O sea, dentro ¿cuáles de la industria crecen al 12, Yashi? Madera, papel, edición e impresión y refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico. Okay. Y después tengo otro dato porque esto es industria manufacturera, súper importante, pero hablemos también de la construcción, que es otro dato. Que es otra industria muy otra golpeada. de las que, claro, que uno se pregunta... Y ahí, Yashi, quiero hacer una salvedad, una cosa que me decía, no me acuerdo quién, pero me decía un economista, el otro día me junté, y me decía, cuando vos empiezas a ver los datos de segunda mitad de este año, ¿por qué Caputo dice lo de los 18 meses? Sí. Y dice, porque también está viendo que la comparación interanual respecto, por ejemplo, a los meses, no sé, vamos a poner agosto, septiembre del año pasado, después del desarme de las LEF y todo lo que pasó con las tasas, etcétera, que la actividad económica lo sintió, vas a empezar a ver comparaciones interanuales que te van a empezar a dar positivo. Sí. Entonces vas a empezar a ver dar esa vuelta. Después, por supuesto, está lo que dice Andwell, si la gente no tiene dinero no consume, etcétera, que son otros problemas asociados a, qué sé yo, los problemas de producción, etcétera. Pero vas a empezar a ver unos resultados que lo mismo con recaudación, que son meses donde bajó la recaudación, porque bajó el consumo, porque bajó la producción, por lo que sea, por la situación económica más estancada. Entonces, cuando empieces a ver la comparación, vas a ver números más positivos. Tal cual. Eso como adelanto de lo que viene. Por eso es importante en las estadísticas mirar todo, no quedarnos con un solo dato aislado, porque la interanual a vos te puede estar anticipando, te puede estar como contando, mostrando esto que vos decías, va a empezar a dar mejor. Y entonces, por eso se necesitan un par de meses para que dé mejor. Sin embargo, en el caso de inflación, es probable que la interanual dé peor. ¿Por qué? Porque va a estar entrando en el promedio datos de inflación más altos. Entonces, aunque la inflación esté bajando, podemos ver la inflación desacelerando, pasar, por ejemplo, del 3,4 al 2,5 y del 2,5 al 2, y a lo mejor la interanual da un poquito más alta. Entonces es importante ver interanual, pero también tendencia y qué es lo que está pasando en el presente. Sí, Gabriel Leis dice, textil cae en el mundo, no solo en la Argentina, sino vean cómo Nike pierde cada vez más mercado. La otra vez escuchaba a economistas, de hecho estaba Martín Rapetti también en el programa que va a salir el domingo, no es un chivo, pero viene a colación de esto, de mi programa de A24, y Martín Rapetti contaba el ejemplo de Estados Unidos y de cómo Trump lee justamente todo lo contrario a lo que está pasando ahora, que es como todo el cordón industrial de Estados Unidos venía perdiendo como en la guerra con la apertura y el aluvión de importaciones de China, y cómo esa gente no se le creó otro trabajo. Y después estaban otros economistas más liberales, por ejemplo estaba Iván Carrino, que decía pero se creó, en los números se creó mucho más empleo del que se destruyó con el cierre de todas esas industrias en Estados Unidos. Y estaba todo ese debate que no tiene, no sé, como que según a quien escuches, en realidad, este modelo de reconversión al que va Milei, vamos a terminar volando y el empleo del mercado lo va a resolver y nos vamos a ir todos a servicios, y otros que dicen, no, mirá, la gente que se queda sin trabajo en este cordón industrial la está pasando mal y esto va a ser una catástrofe. Y estoy perdida cuando Mi consejo con eso es mirar los datos y los datos del bosque. ¿Qué quiero decir con esto? No el árbol. Uno puede decir, que un poco lo hablábamos ayer, en el corto plazo a lo mejor tenés un dato peor en desempleo, tenés un dato peor en alguna industria. Bueno, pero el bosque, por ejemplo, que contaba Rapetti sobre Estados Unidos es toda esa gente que se quedó en las distintas industrias de Estados Unidos sin trabajo, no se fue a servicio. El desempleo en Estados Unidos está en mínimos, con lo cual son dos cosas diferentes. Es a dónde fue ese empleo. Para mí la pregunta... A algún lado fue porque la gente está empleada. Obvio, pero que Yashi, la discusión sobre el empleo no es si vuelve a trabajar solamente, es
en qué calidad de empleo vuelve a trabajar, teniendo en cuenta de dónde viene. Calidad, son sueldo, varias, claro. ¿Cómo vivís, digamos? Pasa que si vos... de vida. Yo con eso no te digo, esto no está sucediendo, bueno, tapemos, viste, viene un tsunami y saquemos el agua con el balde y tratemos de sobrevivir. Ahora, más allá de eso, ese dato que dice Giltay, empleo en industria en el mundo, cae. Es cierto también. Lo decía Yeyati, se está desindustrializando el mundo, que eso como es un facto. Como... No, es un dato de la realidad. No es desindustrializando, es haciéndose menos intensivo en trabajo. Claro, da menos empleo en la industria. Porque de pronto aparecen, a lo mejor, quizá más maquinarias o cosas que te resuelven, que lo vuelve menos intensivo en trabajo y más intensivo en capital. Pero yendo a lo que vos decías, Seba, cuando vos mirás, y yo no planteo Estados Unidos como el paraíso, porque de pronto estamos viendo, sin ir más lejos ahora, que se están aplicando medidas mucho más proteccionistas. Trump es proteccionista, no es liberal. Entonces no lo planteo como el lugar al que necesariamente hay que imitar en todo. Hay cosas que sí, que son muy buenas. Ahora, dicho esto, cuando miramos, por eso digo el bosque. Cuando hablo del bosque es mirar a lo largo de la historia qué hicieron los países que más empleo generan, pero vos me podés decir, pará, ¿y la calidad de ese empleo? Bueno, veamos la calidad de vida entonces. No solo que haya menos pobreza, pero que la gente viva mejor, claro, que la esperanza de vida sea más larga, que las condiciones, las necesidades básicas no solo estén satisfechas, sino que es como sobrecompense, que la gente se va de viaje, que la gente disfruta, que se puede comprar una casa. Y cuando mirás eso, a eso me refiero con el bosque, cuando mirás eso decís, bueno, esos países, ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Protegiéndose y viviendo fronteras adentro, el famoso vivir con lo nuestro? No, la realidad es que llegaron ahí comerciando. De todas maneras. Y no teniéndole miedo a la innovación, a la tecnología y en el corto plazo esto me puede generar desempleo, sí, entonces lo cancelo. No, porque en el largo plazo te empobreces. Para mí, como la discusión de los inteligentes, te estoy hablando, ¿no? De los termos y de lo que pasó antes, pero de los inteligentes es, sí, hay que abrir, o sea, hay equilibrio fiscal, hay que abrir todo, pero el tema es en esta transición, ¿qué pasa con esos sectores? Y lo entiendo, pero esa incertidumbre es como el que ¿viste la frase, el que tiene miedo a morir que no nazca? Bueno, el que le tiene miedo a la incertidumbre que no nazca. Así es la vida. O sea, yo puedo salir ahora a la calle y me puede pasar algo. Así es la vida. Digo, si no inviertas, no trabajes, no estudies, consumite todo hoy porque mañana podemos no estar, entonces consumite todo hoy, no ahorres. ¿Por qué estamos trabajando en definitiva? ¿Por qué no estamos disfrutando ahora con nuestra familia? Si mañana puedo no estar. Bueno, porque proyecto estar, porque espero estar, porque proyecto en largo plazo, por eso trabajo, por eso me capacito, por eso ahorro. ¿Por qué ahorro? ¿Me lo podría consumir hoy? ¿Para qué estoy ahorrando para el futuro? Vivilo hoy, te podría decir. No, bueno, ahorro porque espero en el futuro poder comprarme algo mejor, teniendo en cuenta si lo invierto, ¿no? Si ahorras, se te licúa. Pero si lo estás invirtiendo, proyectás poder comprarte algo mejor y estás teniendo una visión de largo plazo. Eso lo podemos pensar a nivel individual o a nivel país. Digo, si nos volvemos cortoplacistas en el extremo no deberíamos ni trabajar, ni esforzarnos, ni estudiar, ni entrenar, ni nada, porque ¿para qué? De corto plazo o de mediano plazo. Sí. Digo, o sea, yo pienso en todas esas industrias que están cerrando, que les está yendo mal, y más allá, digamos, de la foto, miro el bosque. Para mí lo que es la clave ahí es que el Estado no le ponga palos en la rueda para que esa gente se pueda reconvertir. Sí. O para que esa gente pueda volver a ser contratada. Ejemplo, reforma laboral. Si vos me estás diciendo que vivo en una economía donde el mercado laboral está ultra regulado, bueno, me encuentro con un problema a la hora que me despidan. ¿Por qué? Porque nadie más me va a contratar. No, está claro. Entonces, dame las reglas para que no me pongas palos en la rueda cuando yo me estoy teniendo que reconvertir. No me hagas eso porque me estás cortando las piernas. Yayi, ahí hay algo, si querés, del futuro que es... Yo creo que por un lado va a haber más empleo. No estamos en la década del 90. Esto te lo dicen todos los especialistas en empleo. Te dicen... no vamos a una desocupación del 18, 21%, pero porque ya el mundo cambió. O sea, antes la única forma que tenías de laburar era de 9 a 18 en un lugar y no había otras formas más que algunas changas, etc. Hoy tenés un montón de posibilidades más de laburo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido me parece que aún si se destruyera la economía, cosa que tampoco creo, no se va a generar una desocupación tal como ese momento. Sí me preocupa la calidad del empleo. Sí me preocupa que los puestos que se destruyan, pero me preocupa, así como, digamos, es genuina la preocupación, está perfecto. Y para otros, digamos, todo esto es futurología, digamos, en definitiva obvio. Che, bueno, pará, ¿qué está pasando acá con este cambio de modelo? Bueno, claramente, a mí lo que más me preocupa es que los empleos que se generen
sean de la misma calidad de los que se destruyen. Bien. Esa es, si querés, mi mayor preocupación. Sí, la calidad de vida. Yo creo que empleo va a haber, por cómo cambió todo, por cómo cambió este mundo. Claro, por las plataformas. Porque después, como se mide el empleo, ya sabemos que, bueno, quizás se están midiendo algo con lo que la vamos gente que vivir, busca. Y cómo medimos la calidad del empleo, yo te podría decir que es si la gente que está trabajando después está mejor, compra más cosas, vive se mejor, va de vacaciones, se enferma. Entonces lo vamos a poder medir a eso en definitiva, no que sea como viste algo al viento de tu trabajo esté mejor o peor que el anterior, sino como efectivamente estás ganando más, estás pudiendo hacer más cosas, te está yendo mejor. Total. Si quieren les cierro para que no quede incompleto en 10 segundos esto. Sí. Dato de la construcción, si podemos poner, Macu, rápidamente la placa 3, que subió al 12,7% interanual la construcción, con una variación mensual del 4,7%. Esto también para completarles, porque les contaba, lo que les traje es industria, construcción y REM. Ahora viene el REM. Pero entonces, industria y construcción subiendo. Obviamente dentro de la construcción hay heterogeneidad entre los sectores, pero acá hay una diferencia con la industria manufacturera, que es acá el 90% de los sectores crece. El 90% de los sectores dentro de la construcción crece de manera interanual. Fíjense que hay uno solo cayendo, que es yeso, ¿no? Al 4,6%. Los demás están todos creciendo a nivel interanual. Y por último, el último gráfico que te pasé, Macu, que tiene que ver con el REM. Les decía, relevamiento de expectativas de mercado y... perdón, creo que capaz que no lo pasé yo, ahí estoy viendo, es culpa mía, perdón, ahí lo estoy mandando. Relevamiento de expectativas de mercado, estamos viendo que el mercado anticipa un escalón un poco más alto de inflación, pero igualmente descendente. Esto es importante porque así como el presidente Javier Milei y el equipo económico sostienen que ya vimos un techo en la inflación, podrían decirnos una cosa porque les conviene y en la realidad podría pasar otra. Nos podría decir el equipo económico, la inflación llegó a su techo, chicos, gracias. Y sin embargo el mercado decir, lo que me estás diciendo no lo veo y no es así. Pero el mercado lo convalida. El mercado ve un techo, fíjense, vemos que es más alto estos grados de inflación de lo que estábamos hablando antes, pero la desaceleración continúa siendo una tendencia fuerte para la inflación en Argentina.